está? Mucho gusto de saludarla. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. ¿Qué tal, Madre? Mucho gusto. Buenas noches, Dick. Bienvenidos. Manuel, ¿cómo está tu papá? Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Ronald? Mucho gusto. Manuel Urbina. Sí, aquí estoy, Lick. Te preguntaba por tu padre, ¿cómo está? Ahí está, pues muy bien. Ay, por la gracia de Dios, ahí está. Por favor, nos saludas, porque como teníamos un problema de columna, creo yo, ¿verdad? Sí, pero ahí va saliendo. Bye. Por favor, transmítele mis saludos respetuosos. Gracias, Lick. Muy bien. Buenas noches, licenciado. ¿Y qué tal, Emerson? Bienvenido, mucho gusto. Hola, licenciado, buenas noches. ¿Qué tal, Ana Gabriela? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, Andrea? También le presento mi saludo. Jorge Aníbal, Keili. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por sus saludos. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Daisy? Mucho gusto en saludarla. Igual a Carla, buenas noches. A Mercy, buenas noches. Mucho gusto. Fíjense que quiero iniciar la exposición de esta noche al margen del saludo afectuoso y con todo respeto de costumbre. Deseo trasladarles una información que a mí me sorprendió por lo inopinado e inesperado, ¿verdad? Fíjense que nuestro examen parcial es justamente en 8 días. Sí, exactamente, ahorita me lo preguntaba. Sí, los exámenes empiezan el lunes venidero, que es 14, y el nuestro es el primero. Les decía que pues para mí fue inopinado porque había formulado esta interrogante en coordinación y no habían sido precisos, y yo esperaba contar con un poquito de más tiempo porque apenas tenemos contenidos desarrollados. Entonces, deseo formularles algunas observaciones y pedimentos. Son los siguientes. Fíjense que los contenidos a evaluar los concluiré yo el miércoles. El día de hoy vamos a empezar hablando acerca del amparo. Es una de las garantías constitucionales y vamos a hablar de su historia y su decurso y su aparición en el mundo jurídico. Y el día miércoles vamos a hablar del advenimiento del amparo en la historia jurídica guatemalteca. Y les voy a hacer entrega de su cuestionario. Yo quiero que escuchen esto con toda claridad. Quienes estuvieron conmigo en Derecho Constitucional saben que trabajamos de esta manera, ¿verdad? Que a mí me parece que es una manera adscrita a los cánones didácticos, pero no todos opinan así. Yo les voy a trasladar un cuestionario que ustedes, con sus anotaciones y sus consultas, tendrán que resolver. La mecánica de estudio es esa, resolverlo, ¿verdad? No copiarlo, porque ocurre con relativa asiduidad que alguna persona es la que le da respuesta al cuestionario y se lo traslada a otra persona. Yo pienso... Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Gabriela, bienvenida. Entonces les señalaba que yo les entrego el cuestionario y lo que recomiendo y pido e insisto en ello es que ustedes lo resuelvan, es que se sienten
y que con sus anotaciones, con el material que yo les he trasladado, que ahí es donde me baso, y con las lecturas que puedan hacer, ustedes le den respuesta a las interrogantes. Las interrogantes que les trasladaré en el cuestionario son aproximadamente 30. Y de ellas tomo yo 15, que son las que incluiré en el examen. El examen durará de 35 a 40 minutos, porque los contenidos son mínimos y existe la facilidad del cuestionario. Yo quiero comentarles algo. Mi misma coordinación y la jefatura del departamento no son congruentes con el uso de esta mecánica, ¿verdad? Porque algunos piensan que es una dádiva, ¿verdad? Y les traslado literalmente lo que algunos opinan. No solo ya es dubitativo hacer un examen por esta vía, sino trasladando un cuestionario es facilitar en extremo las cosas. Yo pienso que de eso se trata, ¿verdad? Creo yo que no es una dádiva, se los he enfatizado a quienes fueron mis alumnos, sino creo que es una mecánica de estudio para quien la asume con la rigurosidad del caso. No es nada del otro mundo, ¿verdad? Se trata de resolver el cuestionario, ¿verdad? Y me decían, algunos hasta lo tienen en el momento de están resolviendo la prueba, pues sí, ¿verdad? Lo cierto del caso es que la traslación, la percepción y la asimilación es algo que varía de persona a persona, y yo creo que es fructuosa esta forma de realizar la prueba. Entonces, repito, el miércoles concluimos las exposiciones para el primer parcial y les traslado el cuestionario. Ustedes lo van a resolver. Al resolverlo, están estudiando. De ese cuestionario yo tomo literalmente 15 interrogantes, que son las que incluyo. Cada respuesta correcta tiene el valor de 2 puntos. Estoy absolutamente seguro que todos obtendrán la máxima nota. Me sentiré muy lastimado, defraudado y decepcionado si eso no ocurriese así, ¿verdad? Porque, pues, al margen de que el desarrollo del curso es liminar hasta el momento, los tópicos no son confusos ni complejos, ni yo pretendo hacerlos así. Yo siempre he creído que en una evaluación no solo el discente es el que se examina, sino también el docente, ¿verdad? Y yo no creo en las personalidades atrabiliarias, ¿verdad? Ahora hay un pedimento que, por favor, a título de activa, les solicito que atiendan. El tiempo es necesario. Entonces, antes de que ese lapso concluya, ustedes remiten la prueba. Porque si la remiten después, por la mecánica informática, el traslado ya no se realiza. Y es muy común que haya reclamos. Pues conmigo no ha habido muchos. Yo lo envié. La máquina trastocó el procedimiento y me afectó. No es así, ¿verdad? Entonces, si lo envían con antelación, un minuto, por ejemplo, ¿verdad? Si lo envían con postergación, entonces la traslación ya no se realiza. Entonces, yo les voy a trasladar su cuestionario, y el día de hoy quiero, si no hay alguna pregunta en este momento, ¿verdad? Porque muchos de ustedes fueron mis alumnos en el semestre precedente, solo que en otra sección, y conocen esta mecánica, que repito, pues a mí me enardece que me lo digan así. Esto no es una dádiva, es una mecánica para facilitar el estudio, ¿verdad? Entonces, pues yo no creo en ser draconiano, creo en ser disciplinado, ¿verdad? Y la disciplina pues conduce al éxito, pero no creo en actitudes de tirano, y yo repito, siempre lo he defendido. Fíjense que yo, por la gracia de Dios, he tenido la posibilidad de ser profesor desde que yo me gradué de maestro, ¿verdad? Entonces, esa mecánica yo creo que es valiosa, incluso la sugeriría
posibilitaría su ampliación para cuando ustedes estudien otras clases, su examen técnico profesional, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el tópico. En este momento, si hay alguna pregunta, formúlenmela porque voy a empezar a exponer en este momento. Bueno, entonces deduco que no hay, ¿verdad? Que todo está claro. Muy bien, les presento el temario de esta noche. ¿Todo está claro? Les vuelvo a preguntar. Sí, licenciado, todo está Sí, claro. licenciado. Muy bien. Sí, licenciado, todo claro. Todo Muy está bien. claro, Liz. Sí, muchas gracias, todo bien. No, a ustedes, a ustedes. Bueno, entonces el temario de esta noche es el relativo a la primera parte del amparo. Hoy vamos a ver la primera y la segunda parte del amparo. En la clase precedente yo les expuse lo relativo a la teoría de la defensa de la Constitución. Entonces, la Constitución puede defenderse de diversas maneras. Hablé de los mecanismos políticos como la interpelación o el veto, ¿verdad? Y les hablé también de los mecanismos económicos como la aprobación del presupuesto por parte del Congreso o la defensa de la Constitución por mecanismos sociales como las actividades que realiza la sociedad civil o los partidos políticos. Pero les señalé que la mecánica más importante para nosotros, abogados, de defensa de la Constitución son las garantías constitucionales, que son los mecanismos jurisdiccionales para defender a la Constitución. Dentro de la Constitución, dentro de las garantías constitucionales figura en primer lugar el amparo, luego la exhibición personal, en tercer lugar las acciones de inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad general y la inconstitucionalidad en caso concreto. Y el habeas data, que algunos opinan que no es una garantía constitucional, pero sí lo es, como lo vamos a explicar en su oportunidad, y les señalé que de eso se trata nuestro programa. Ahora nos tomaron con demasiada premura, ¿verdad? Pero vamos a empezar hablando del amparo. Entonces, aquí les resalto qué es el amparo. Y lo traigo a cuenta de una manera muy sencilla, porque luego vamos a ahondar más en los detalles que configuran su concepto. Fíjense que yo les platiqué que en un momento dado los revolucionarios franceses en 1789 emitieron un enunciado de valores y principios convencidos de que el respeto a la Constitución se llevaba en el corazón y que nadie iba a vulnerar a la Carta Magna, pero fue muy respetada. Entonces se incluyeron mecanismos para defender a la Constitución y surgió el derecho procesal constitucional y las garantías constitucionales. El amparo es probablemente el mecanismo de defensa de la Constitución más conocido. Y fíjense que esta es una pregunta del examen de seguro. El amparo tiene dos funciones: la función previsora y la función restauradora. Función previsora y función restauradora. La expresión previsora, su función previsora, deviene de prevenir. Cuando existe una amenaza de que se va a conculcar un derecho constitucional, entonces se otorga el amparo para que esa amenaza no se concrete. Pero puede haber una actividad restauradora. Restaurar quiere decir reconfigurar, recomponer. Entonces, cuando el daño ya está hecho, el amparo restituye el derecho afectado. Fíjense que hace poco tiempo se suscitó una circunstancia que la ejemplifico sin ponderarla ni condenarla, ¿verdad? Sino la traigo a cuenta de manera objetiva. Surgió una investigación del Ministerio Público y el propósito de cancelar un partido. Entonces se interpusieron un amparo, señalando que durante el proceso electoral
no pueden cancelarse los partidos políticos. Entonces se otorgó el amparo para que se pueda producir una segunda vuelta. Esa es una función previsora. La función restauradora es cuando el derecho ya ha sido conculcado. Entonces, el amparo lo restablece. Los antecedentes del amparo los voy a tratar con relativa celeridad y generalidad porque los hemos ido exponiendo paulatinamente y ustedes ya los estudiaron con antelación en el curso de Derecho Constitucional, pero los traigo a cuenta, los hemos expuesto en diversas oportunidades. Fíjense que en la Edad Antigua es muy difícil encontrar antecedentes del amparo, porque los gobernantes de Mesopotamia, todos los del Oriente Próximo, como los caldeos, los asirios, los babilonios, eran gobernantes de vida y de muerte. Cuando digo de vida y de muerte, me refiero a que no se podía contrariar sus opiniones o sus deseos, porque quien lo hacía se jugaba la vida. Entonces ahí no había un mecanismo que se opusiera a la voluntad del gobernante, porque el gobernante tenía poderes plenos y omnímodos de vida y de muerte. Fíjense que dentro de las culturas de la Edad Antigua hasta la cultura hebrea, los judíos, ¿verdad? Entonces, algunos dicen que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, constituyen el primer vestigio constitucional y que de alguna manera eran una constitución. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, Deuteronomio y Números, lo que se le llama legislación mosaica, que fue la generada por Moisés, el legislador, ¿verdad? Y dice que era una constitución elemental. ¿Y por qué? Le preguntan a quienes afirman este planteamiento. Porque los gobernantes ya tenían limitaciones. Los gobernantes a los que hice referencia hace unos minutos, los mesopotámicos, ¿verdad? Como los caldeos, asirios, babilonios, persas, ellos no tenían limitación alguna, pero los hebreos sí. Y fíjense que hay un relato que se los voy a traer a cuenta de manera breve. A mí toda la vida me ha impresionado. Yo no se los traslado desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista jurídico. Es un relato que se nos traslada en relación a David, que fue, según la historia, el segundo rey de los hebreos, ¿verdad? Después de Saúl. ¿Se recuerdan el relato del enfrentamiento de David, que era un pastorcillo con Goliat, ¿verdad? Cuando hubo un enfrentamiento entre los filisteos y los hebreos, ¿verdad? Entonces, según la concepción religiosa, inspirado por Dios, se enfrentó y le dio un pedrusco en la frente y de ahí le cortó la cabeza. Ese no es el relato. El relato de la limitación de la voluntad de los gobernantes es el siguiente. Bueno, pues David se convirtió en rey y matutinamente salía y decursaba por las murallas de su palacio, que había sido un palacio modesto, ¿verdad? La residencia del rey había sido modesta porque habían otras construcciones, se deduce del relato bíblico, que estaban a la misma altura, ¿verdad? Una mañana que salió David, que debe haber sido muy joven, ¿verdad? David estaba casado con Mical, ¿no? Vio en una terraza aledaña a una bella mujer. Se impresionó mucho, ¿verdad? Era Betsabé, la esposa de Urías. Y la invitó a su palacio. Ella lógicamente fue y se inició una relación romántica, ¿verdad? Era un idilio. Pero en eso ella
quedó encinta, lo cual era severo, ¿verdad? Para David no, porque no solo era el rey, sino era hombre y la cultura judía era una cultura machista 100%. ¿verdad? El problema era para Betsabé. Recuérdense que los judíos lapidaban a las mujeres adúlteras, ¿no? A los hombres no, a las mujeres sí. Recuérdense aquel episodio de Jesús, ¿verdad? Cuando rescata a la mujer que la iban a lapidar y él dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Bueno, todavía no era el tiempo de Jesús, ¿verdad? Faltaba todavía el transcurso de por lo menos un par de siglos, si no estoy mal. Entonces, lógicamente, el destino de Betsabé iba a ser negativo, ¿no? Entonces, cuando David sabe lo que está ocurriendo, manda a traer a Urías, que Urías estaba en el frente de batalla, para que duerma en el tálamo nupcial y a él le imputen la paternidad. No era un hombre muy honesto. Entonces, regresa Urías, pero Urías era de origen hitita y se encontraba en un periodo de abstinencia y ni entra a la casa, ¿no? Lo cual genera un problema. Entonces David toma una mala decisión, ¿verdad? Y lo manda de regreso a la batalla, pero a la vanguardia, y ahí se muere Urías, ¿verdad? Mejor dicho, lo matan. Y según David, ahí estaba resuelto el problema. Pero una mañana llega el profeta, Natán, y le dice: rey, yo quiero tu juicio sobre una situación que quiero que resuelvas. Bueno, plantéame el problema, le dice David, ¿verdad? Fíjate, le dice Natán, que hay dos hombres. Hay un hombre opulento que tiene miles de ovejas. Es un hombre acaudalado. Es un hombre rico. Pero en sus vecindades existe un hombre pobre que solo tiene una oveja, y la quiere mucho, la ama. El hombre rico le quita al hombre pobre la oveja. Pues dime, Señor, le dice Natán el profeta al rey David, ¿cuál es tu juicio? Y David, enardecido, le dice: ese hombre es reo de muerte, ese hombre debe morir. Entonces Natán le dice: ese hombre eres tú. Y le relata lo que se conocía en torno a David y Betsabé, ¿verdad? La relación esa que se ha convertido más que todo en una traslación de una idea romántica. Entonces, al rey no le podían sancionar físicamente, pero moralmente sí. Entonces, con severidad lo amonesta. Entonces, según algunos, como ya existían limitaciones para el poder del rey, esa era una muestra, ese es un antecedente del amparo. Era una muestra, pero no era un amparo, porque lógicamente no producía los efectos del amparo. Es una historia que, como les repito, a mí siempre me ha impresionado y la evoco, porque sí es obviamente un peldaño en la forma de limitar el poder de los monarcas. Fíjense que en Grecia, que es el punto que configura el génesis de la cultura occidental, existieron algunos antecedentes de esta figura, pero en una ciudad-estado en particular. Recordemos que en Grecia hubo dos ciudades-estado que tenían una idiosincrasia muy peculiar. Los atenienses eran cultos, estudiosos, ahí surgieron los filósofos, ¿verdad? Sócrates, Platón, Aristóteles. Y por el otro lado estaba una cultura guerrera, que eran los espartanos. Entonces los espartanos tenían una sociedad estratificada, dividida. Habían esclavos, que eran los ilotas. Había una clase media, que eran los periecos, y como siempre estaban los aristócratas, que eran los espartanos propiamente dicho. Ahí, en Esparta, jamás pudo existir un antecedente del amparo, porque las sociedades que no observan el principio de igualdad no respetan los derechos humanos, ¿verdad?
las sociedades que son clasistas, excluyentes, separatistas, no podrían generar un mecanismo como el amparo. Fíjense que en Atenas sí existieron algunos antecedentes, porque existieron algunas instituciones muy especiales como las que yo les voy a citar, y les voy a preguntar en el examen también. Los nomotetes o custodios de la ley eran unos magistrados, perdón, eran unos magistrados que velaban porque la ley se aplicara como estaba contenida en los textos, que hubiera coincidencia entre la legislación y su aplicación, porque muchas veces se deformaba, ¿verdad? Entonces, ese cuidado porque la ley se aplicara con plenitud era un antecedente del amparo, dicen, ¿verdad? Porque se defendían los derechos de los hombres libres, no de los esclavos, ¿verdad? Porque ahí también habían esclavos. Existía la asamblea, que era una especie de poder legislativo. Creo que todos hemos visto en alguna oportunidad un famoso cuadro, ¿verdad? Donde está Pericles parado en la iglesia, que era una plaza pública, dirigiéndose al pueblo. Lo que se les olvida a los autores es que el pueblo solo eran los aristócratas los que tomaban las decisiones. Siempre ha sido así. Y finalmente existía un tribunal supremo que ahí sí se resolvían cuestiones a veces en contra de los reyes. Era el aerópago. Aquí hay un acento que habría que quitarse, es aerópago, no aeropago o aeropagón, sino aerópago. Fíjense que para concluir con la referencia de Grecia, debo señalarles que, fíjense que ahí hubo pensadores luminosos, ¿verdad? Como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, ¿verdad? Y sin embargo ellos, en primer lugar, reconocían la esclavitud y no promovían la limitación al poder de los gobernantes, porque decían que por eso eran gobernantes, porque estaban llenos de virtudes y sabiduría, y ellos mismos se limitaban. No había necesidad de que el pueblo o un tribunal los limitara. Entonces, estos antecedentes, el de los hebreos, pues es muy romántico y realmente no era tal, pues, ¿verdad? Como era una cultura teocrática, pues los profetas tenían la facultad de intervenir en asuntos de Estado y hacerles admoniciones o regaños a los gobernantes. En Grecia, les dije que en Esparta, pues había una clara división de la sociedad y en tanto que había desigualdad no podía haber un antecedente claro del amparo. En Atenas, que era una cultura más especial, pues existieron estas tres figuras, los nomotetes o custodios de las leyes que velaban porque hubiera congruencia entre la ley tal y como había sido redactada y su aplicación. La asamblea, que era una especie de actividad legislativa que se realizaba públicamente, y a nosotros nos han vendido la idea de que era con todos los ciudadanos, pero no, eran solo los aristócratas. Y el aerópago, que era un tribunal que en efecto resolvía algunas cuestiones tutelando derechos, ¿verdad? En donde sí surgió un antecedente claro de la defensa de los derechos de la colectividad con Roma. Ya lo hablamos en la clase anterior, pero ahora se los resalto porque obviamente, siendo que solo 4 contenidos hemos abordado, las preguntas tienen que figurar sobre estos tópicos. Fíjense que en Roma se creó una figura que es la que aparece aquí con el número 1.1, que era la intercesio tribunicia, intercesión de los tribunos. Fíjense que en Roma, en una época, se emitieron unas leyes, una legislación muy especial, que era conocida como las 12 tablas. Algunos dicen que esa sí fue la primera constitución y pareciera que tiene algunos detalles. No era una constitución en rigor, ¿verdad? Pero sí se utilizaba para defender a los sectores oprimidos. Y se creó una figura, que era la de los tribunos de la plebe.
Entonces los tribunos de la plebe podían oponerse a los gobernantes más poderosos, se oponían a los magistrados, a los senadores, a los cónsules, para evitar que se vulneraran los derechos de los plebeyos. Ya recordamos que Roma, como todo imperio, era un gobierno también clasista, ¿verdad? Excluyente. Por un lado estaban pues, los aristócratas, los patricios, ¿verdad? Y por el otro estaban los plebeyos. De precisamente esa denominación deviene la utilización del término plebe, ¿verdad? Que se usa peyorativamente, ¿verdad? Para referirse al conjunto, a la colectividad. Entonces, aquí sí hubo un antecedente del amparo porque en este momento se creó una figura específica para defender a los más humildes, que eran, como les acabo de señalar, los plebeyos, ¿verdad? Fíjense que existió también otra figura, aparte de la intercesio tribunicia, esta ya se las comenté, el edicto del homine libero exhibendo, y se las repito ahora. Fíjense que los romanos, ya van a estudiar ustedes contratos. Los romanos fueron generadores de todo el derecho occidental, ahí surgieron los contratos. Pero al principio de los tiempos, cuando todavía era la monarquía, ¿verdad? La historia de Roma atraviesa 3 etapas, la monarquía, la república y el imperio. Cuando todavía había reyes, ¿verdad? Servio Tulio, Anco Marcio, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, cuando se dieron los reinados de estos personajes que yo les mencioné, los contratos eran ritualistas y personalistas. Ya les conté en la clase precedente que si, por ejemplo, se iba a celebrar una compraventa, el vendedor y el comprador, si se iba a vender un terreno, ¿verdad? El vendedor y el comprador tenían que ir ataviados con su túnica virilis. Aquella túnica beige con vivos rojos muy elegantes, peinados de cierta manera. El lugar donde se iba a realizar el contrato tenía que estar saturado de cierta fragancia, ¿verdad? Y para significar que se trasladaba la propiedad, se tenía que entregar una rama de un árbol cortada del terreno que se estaba vendiendo, o se entregaba una bolsa de tierra. Y si uno de esos aspectos se incumplía, el contrato no tenía validez. Y era personalista, porque fíjense que si se incumplía el contrato se aplicaban penas muy severas. El deudor que no cumplía o lo flagelaban, lo torturaban. Hubo una época en que lo mutilaban, le cortaban algunos dedos de la mano, ¿no? O lo sometían a esclavitud. Por ejemplo, si alguien no pagaba, le iniciaban un proceso y lo condenaban a prestar un servicio en calidad de esclavo durante un tiempo específico, digamos 5 años. Pero muchas veces el acreedor, a la persona que no le habían pagado, se excedía, ¿verdad? Se pasaban los 5 años y no le daba la libertad al deudor que ya había cumplido su pena. Entonces el deudor podía acudir ante los tribunales e interponía lo que se llamaba el edicto del homine libero exhibendo, que es una voz latina, ¿no? Había que exhibir al hombre para que obtuviera su libertad. Ese es el antecedente, más que del amparo, de la exhibición personal, de la habeas corpus, ¿verdad? Y fíjense que en la Edad Media, pues aparecieron varias figuras. Por ejemplo, apareció Santo Tomás de Aquino, que fue uno de los grandes pensadores. No, era un religioso, ¿verdad? Pero él emitió varios escritos que incidieron en la conciencia de los gobernantes. Por ejemplo, él fue de los primeros que abogó por el principio de igualdad. Él decía que todos somos hijos de Dios, como en efecto así es, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, todos procedemos de Él y todos estamos en un plano de igualdad, ¿verdad? Entonces no deben aplicarse para excluir a las personas criterios económicos, criterios racistas,
Eso es lo más obtuso y estúpido que puede ocurrir, ¿verdad? Tal vez la distinción entre las personas radica entre su condición de honestidad y de inteligencia, ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino generó reflexiones para aplicar el principio de igualdad. Esto también se los comenté en la clase anterior. Y fíjense que lo voy a buscar el día de hoy nuevamente. Fíjense que en España existieron, al igual que en Inglaterra, las llamadas cartas medievales. Esas sí fueron antecedentes de las constituciones que surgieron posteriormente, ¿verdad? Como la Carta Magna. Ya ven que todavía se le llama a las constituciones en la actualidad Carta Magna. La Carta Magna es de 1215, fue en Inglaterra, pero no contenía mayores atisbos de un amparo, pero en España también hubieron cartas medievales. Aquí hay una, que la estoy citando, que fue un privilegio otorgado por el rey Pedro III de Aragón, ¿verdad? Entonces fíjense que como los reyes en la Edad Media, ya hablamos la vez pasada de los feudales, y de los señores feudales y de los monarcas que eran unos abusivos, no respetaban nada, ¿verdad? Entonces se creó, en razón de este privilegio otorgado por Pedro III, una figura que se llamaba el Justicia de Aragón. Entonces fíjense que algunos creen que es un antecedente del Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos en la actualidad lo que tiene son dispositivos morales, ya hace condenas, ¿verdad? Señalando la falta de ética o de moral, el desapego a la ley de los gobernantes, pero no lo sanciona materialmente. En cambio, el Justicia de Aragón sí. Era un equipo, ¿verdad? Entonces el Justicia Mayor era el que dirigía a ese grupo y se podía oponer a las decisiones de los reyes. Se oponía. Fíjense que hasta el punto que había oportunidades en que habían condenas a muerte o no se presentaban a las personas que eran sindicadas de un delito, no los presentaban ante los jueces o no se presentaba el acusador y los tenían en la cárcel de una manera anárquica e irrespetuosa. Entonces, el Justicia Mayor, el jefe de los justicias, tomaba a la persona que se le estaban vulnerando sus derechos bajo su protección y los trasladaba a una cárcel especial que se llamaba cárcel de los manifestados. Entonces yo sí creo que este es un antecedente, no del amparo propiamente, ¿verdad? Pero sí de mecanismos para asumir la defensa de los derechos humanos, que en ese entonces esa disciplina no se conocía, ¿verdad? Fíjense que también les cito yo el habeas corpus inglés, que ya lo hemos citado varias veces, de 1679, que era una figura que estuvo basada en el edicto del homine libero exhibendo romano. Entonces aquí, cuando a una persona no se le presentaba a las autoridades después de ser capturada, así como ocurre hoy, ¿verdad? Entonces hay que presentarla ante las autoridades y si no se le presentaba, pues se compelía al poder público para que lo hiciera. Pero también había un detalle que se utilizaba poco, pero lo empleaban las personas aristócratas, ¿verdad? Por ejemplo, pues, la concepción machista ha prevalecido a través de los siglos. Entonces, los esposos eran muy opresores con las mujeres. Y algunas mujeres aristócratas interponían un habeas corpus para proteger su libertad, ¿verdad? Fíjense que la propia Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 no incluyó mecanismos que puedan entenderse como antecedentes del amparo, porque ya les comenté que los franceses creyeron que con la mera exposición de los derechos contenidos en este documento, todos los iban a respetar, pero no fue así. No fue así. Fue necesario que se crearan
mecanismos para defender la Constitución. Fíjense que hay dos posiciones en torno al surgimiento del amparo. Aquí les consigno la primera. Fíjense que ya les he contado, y ustedes lo han leído, y otros profesores se los han traído a cuenta, acerca de Napoleón Bonaparte, que fue un personaje muy especial, ¿verdad? Creo que la última vez trajimos a cuenta que fue un gran guerrero, ¿verdad? Fue emperador, sometió casi a toda Europa, pero también tenía una proclividad jurídica, ¿verdad? Recuérdense que el Código Civil, que eso se los explicaron a ustedes en Civil 1, el Código Civil de 1804, el Código de los franceses, fue promulgado en su periodo, y él no lo redactó, pues precisamente no se sentó a redactarlo, pero configuró una comisión específica, y ese es un código famoso, ¿verdad? Porque influyó en muchos países de Europa, en casi toda Latinoamérica. Nuestros códigos, con los 3 códigos que han habido en Guatemala, me refiero a los códigos civiles, el de 1877, el de 1983 y el actual, están inspirados en el Código Civil de los franceses. Bueno, pues Napoleón, que tenía una proclividad para el estudio del derecho muy especial, creó una figura, que era esta que está contenida en el numeral 5, el Senado Conservador de la Constitución del año 8. ¿Por qué se llamaba del año 8? Porque Napoleón tuvo unas excentricidades. Por ejemplo, cambió el calendario, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro propio calendario basado e inspirado en determinaciones de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, él lo cambió. Entonces, era durante el año 8 de su reinado, de su gobierno, que se creó lo que se llamaba el Senado Conservador. Entonces, fíjense que ahí habían 2 comisiones muy importantes: la Comisión de la Libertad Personal y la Comisión de la Libertad de Imprenta. Era muy importante, ¿verdad? No se podía afrontar, conculcar, disminuir, tergiversar la libertad de las personas, porque podían quejarse ante el Senado Conservador. Y, por ejemplo, la libertad de imprenta, a nadie se le podía cercenar su libertad para emitir criterios, sobre todo políticos, porque podían quejarse ante el Senado Conservador. Lo irónico es que si se quejaban contra los adversarios de Napoleón, le daban trámite a todo, ¿verdad? Si se quejaban contra el propio Napoleón, no le daban trámite a nada. Entonces, algunos, sobre todo autores europeos, consideran que ese es el origen del amparo. Pero no es así. Fíjense que el amparo es latinoamericano. Específicamente, es mexicano. Surgió en México hacia 1840. Y el creador, esta también es una pregunta del examen definitivamente, fue don Manuel Crescencio Rejón, que fue un abogado a quien fue designado para redactar un proyecto de constitución del estado de Yucatán, aquí en nuestras vecindades, ¿verdad? Y en ese proyecto se incluyó en el artículo 53 el amparo. Fíjense que lo que decía textualmente el artículo 56, en el artículo 53 era que la Corte de Justicia del estado de Yucatán podía atender y debía atender la protección contra leyes y decretos de la legislación que fueran contrarios a la Constitución o contra las providencias del gobernador o del Ejecutivo reunido, cuando en ellas se infringiera el Código Fundamental de las leyes. Entonces, eso fue el amparo. Aquí nació en nuestras vecindades, en 1840, y el miércoles vamos a ver cómo nació aquí en nuestra patria. No les voy a formular preguntas, solo quiero recordarles lo que les dije al principio, porque creo que ahora hay más personas, ¿verdad?
Fíjense que les platiqué inicialmente que así sorpresiva e inopinadamente, ahora nos trasladaron el calendario de exámenes. La semana anterior le había preguntado a coordinación y alguien me había dicho, no, es hasta la semana antes de la elección, pero no es así, ¿verdad? Fíjense que nos lo señalaron para lunes venidero. Entonces, yo les comentaba inicialmente y lo reitero ahora que nosotros utilizamos el mecanismo del cuestionario. Yo les voy a dar un cuestionario con aproximadamente 30 interrogantes, ustedes lo van a resolver y les repito, mi petitorio insistente es que lo resuelvan ustedes, que no lo resuelva alguien y se los pase después porque eso ya no tiene el efecto deseado, ¿verdad? Al estarlo resolviendo, están estudiando, no se trata de memorizar, ¿verdad? Sino de situarse en el contexto. Entonces, de ese cuestionario, yo tomo 15 preguntas y las incluyo en la prueba. Cada respuesta correcta vale 2 puntos. Y como la situación es tan peculiar, ustedes están obligados y comprometidos a sacar el mayor punteo. Y el petitorio, que reitero ahora, y se los voy a reiterar el miércoles, es que el lapso del examen va a ser de 35 a 40 minutos más o menos. Entonces, ustedes no deben esperar que el tiempo concluya para remitir la prueba, sino que lo manden 1 minuto o 2 minutos antes, ¿verdad? Ustedes lo van a terminar mucho antes. Entonces, estamos para el miércoles para concluir con la historia del amparo en nuestra patria, que va a ser una clase breve, y ese día les voy a trasladar su cuestionario, que les repito, según algunas personas, según algunas otras no, ¿verdad? Pero hasta la misma gente que coordina dice que no, que eso no es un buen mecanismo, pero yo considero que es un mecanismo suficiente, ¿verdad? Pues no se trata de ser atrabiliario ni generar bajo ningún punto de vista una especie de tiranía, sino que haya percepción y conocimiento de los contenidos, que yo creo que hace ahorita les pasara yo un examen, ustedes lo ganarían con el mayor de los punteos, porque no solo llevamos poco lo desarrollado, los tópicos no son complejos y ustedes son personas muy dedicadas y responsables. Así es que les deseo muy buena noche. Y si hubiera alguna pregunta sobre el asunto que formulé, pues pueden plantearlo. Y si no, deseo que descanse. Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo sí me conecté un poquito tarde también. ¿El examen, el primer parcial es para el día lunes entonces? Sí, lo dije al principio y lo repito ahora, esa sería la tercera vez. Yo no fijo la fecha, ¿verdad? Lo fija. Ok, no, y aparte. Quiero responderle, solo es que se escuchó un sonido que impedía mi. Entonces le clarifico. Les decía yo, no se conectó un poquito tarde, sino parece que casi al final de la clase, porque acabo de señalar que inopinadamente y sorpresivamente hoy me notificaron que el examen es del lunes venidero. Entonces, es a la hora de clase, sobre los contenidos que vamos a desarrollar hasta el miércoles. Y les hablaba, yo no sé si usted fue mi alumno, pero de seguro no, en el curso de constitucional. Nosotros utilizamos en las clases que yo imparto, que son todos los civiles y constitucional, el mecanismo del cuestionario, siempre lo he utilizado, ¿verdad? Aún en la presencialidad. Y yo les voy a trasladar un cuestionario de 30 preguntas, ustedes lo resuelven, y del mismo tomo 15 ítems para incluirlos en el examen. Cada respuesta correcta valdrá 2 puntos y les pedía que ustedes utilicen el tiempo que corresponde, que no lo entreguen posteriormente. Asimismo, les pido de favor que traten de estar en el examen, ¿verdad? Salvo que hubieran situaciones de complejidad que lo evitaran, porque también no tengo proclividad para los exámenes extemporáneos, ¿no? Creo que es a veces una ventaja de que no. Entonces, esa es la respuesta. No sé si le quedó claro para usted. Sí, licenciado, lo que pasa es que al inicio sí estuve yo cuando usted estaba explicando esto, pero no me quedó claro y busqué en la página de la U
y todavía no encontré que dijera cuándo era el examen, pero sí, y sí ya recibí clases con usted en civil, y sí le agradezco la forma de dar los exámenes, porque como usted dice, algunos lo critican, pero en el caso mío, que ya soy egresado de otra carrera también de la San Carlos, yo miro que su forma de dar la clase es muy buena. Licenciado, ustedes con quien hablamos en la última oportunidad, es profesional de las ciencias económicas. No, yo soy de ciencias de la comunicación. Ah, usted es de ciencias de la comunicación. Sí, pero le decía que yo con usted he aprendido mucho, y sí, su forma de dar la clase es muy buena, y aparte, no es que nos esté regalando la clase, sino que nos abre la oportunidad de aprender de diferente manera y de contestar un examen que para resolverlo tenemos que estudiar y tenemos que leer también. Y yo le agradezco su forma de dar la clase. Muchas gracias, muy fino. Muchas gracias, muy fino. Pues mire, las críticas me las han planteado así sutilmente, nadie me ha dicho, mira Pancho, tal cosa, porque yo tengo mis propios argumentos y creo en esta posición. Y se lo ratifico, es muy buena. A mí me gusta su forma de dar la clase y la forma de hacer los exámenes. Muy fino, muchas gracias. Les estoy muy agradecido. Entonces, les deseo que tengan buena noche y platicamos el miércoles con el último contenido, no del programa, sino del examen, ¿verdad? Buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Ya,